como título a este mensaje La Copa. ¿La copa? Sí, señora, la copa. Bien. Acompáñeme por favor a Mateo 26, 31. Vamos a leer de Mateo 26, 31. Vamos a entender algo, un aspecto importante de la palabra de Dios, que es la forma como Dios ve lo que está pasando en el mundo, lo que se está viviendo, lo que piensa el ser humano, cómo ve a las personas. Mateo 26, 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, bueno, todo lo que Pedro dijo aquí, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que no solamente fue Pedro. Vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias por esta noche, Padre Santo, por permitirnos reunirnos aquí en tu casa, Señor Dios. Permitirnos, Dios mío Santo, reunirnos delante de tu palabra, Padre, pidiendo, Señor, que nos hables. Te pedimos, Dios, que tú seas tocando y tratando cada una de nuestras vidas, Dios, dándonos, Padre Santo, la palabra que tú sabes que cada uno de nosotros necesita. Padre, ayúdanos a tener discernimiento, Padre, humildad, Dios, Padre, para poner la palabra en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos acá que Pedro representa muchas veces a nuestras vidas como cristianos. En cierto momento, no es que siempre vivamos así, pero a veces nosotros los cristianos somos mucho de hablar más de lo que hacemos. Pedro no era la única vez que Pedro hizo esto, ¿no? O sea, no es la única vez que Pedro habló de más. Si algo se ve en la palabra de Dios, es que por alguna razón Pedro siempre tenía un deseo de quedar bien delante de Jesús, ¿sí? Pero no de quedar bien necesariamente por hacer lo correcto, sino por tener una buena imagen delante de Él. Ahora, si eso estaba bien o no estaba bien, eso es cuestionable, pero el problema es que por esto muchas veces Pedro cometía el error. Cometía el error de hablar de más. Dense cuenta que aquí Jesús les estaba diciendo lo que iba a pasar, ¿sí? Él decía: está escrito que las ovejas serán dispersas. O sea, todos los que siguen a Jesús van a dispersarse. O sea, en el momento, acordémonos que en el momento en el que agarraron a Jesús y lo iban a prender ya para hacerle justicia, inmediatamente todos los discípulos empezaron a correr de un lado para otro, de un lado para otro. Yo no conozco eso, empezaron a irse para todo lado. No solamente Pedro, pero esa es la mención principal que muestra el versículo. Pero todos se fueron. Y aparte de que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento que así iba a ocurrir, Pedro, con tal de quedar bien, él decía: no, aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Ahora, eso muchas veces nos refleja a nosotros como cristianos, cuando a veces pensamos que hay algo que nosotros decimos: no, yo sé que eso, yo voy a hacer eso, yo lo voy a cumplir. O no se preocupe, tranquilo, que yo nunca haría eso, haría lo otro. Pero luego nuestras acciones muestran otra cosa.
Y más sin embargo, Jesús vuelve y le dice, es que me vas a negar incluso antes de que el gallo cante. ¿Sí? Él se lo estaba diciendo, lo estaba profetizando. En otras palabras, Pedro sin querer estaba diciéndole a Jesús que mentira. ¿Sí? Yo no lo voy a negar a usted, ¿cómo le ocurre? Pero sabemos luego lo que pasó. No solamente negó a Jesús, sino que también la palabra dice que él empezó a maldecir, o sea, él empezó a decir malas palabras. ¿Para qué? Para que la gente dijera, no, este no es de Jesús, este no es de Jesús, porque está hablando feo, está hablando mal. Esto refleja que no es que Pedro se condenó por eso, ni que Pedro fue lo peor del mundo, no. Jesús ya sabía que esto iba a pasar, ¿no? Sin embargo, Jesús usó a Pedro de una forma muy grande. Pero en un principio él tenía esa costumbre de hablar demasiado. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque a veces por el hablar nosotros sentimos que ya hemos hecho las cosas. Cuando nosotros hablamos y decimos un montón de cosas sobre Cristo y todo lo que nosotros hacemos como cristianos, a veces por eso damos por hecho que ya las cosas están realizadas, ya las hicimos. Es como yo me acuerdo de los boxeadores. El año pasado, creo que fue el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo, que peleó Mike Tyson contra Jake Paul. Mike Tyson, aunque fue un boxeador increíble en su época, ahorita él está mayor, tiene 60 y algo. Sin embargo, él no había perdido ese ego de peleador, ¿me entiendes? Y ese ego lo hacía hablar mucho. Y empezaba a decir, no, ese otro, antes de la pelea, ¿no? Empezaba a decir, Jake Paul es solamente un niño, yo voy a acabar con él y, mejor dicho, y voy a trapear la casa con él. Y habló, y obviamente mucha gente pensaba, ¿será que este señor tiene la misma fuerza que tenía antes? ¿Será que tiene los mismos reflejos para poder pelear? Y luego la pelea terminó siendo tan imparcial, o sea, tan desigual, pues, que prácticamente Jake Paul, que era más joven, tenía 29, algo así, antes trató de no golpearlo más feo por respeto al legado de él, ¿sí? Y en muchas peleas ocurre eso, ¿no? Toma el caso de Mike Tyson porque probablemente es uno más notorio. Pero muchas veces ellos dicen, no, te voy a acabar y voy a hacer eso y lo otro, y pierden. Ahorita que estamos en el mundial, muchos equipos también que por ejemplo dicen, no, que verá que Colombia no va a pasar de esto y lo otro. Pasa. En una ocasión, creo que en el mundial pasado también hubo alguien que dijo que el fútbol de los latinos nunca se puede igualar al fútbol europeo, y terminó ganando un equipo latino, ¿entienden? Entonces somos muchas veces los seres humanos hablamos mucho. Esto no quiere decir que no hablamos de Cristo, esto no quiere decir que no vayamos a predicarle a las personas de Jesús, pero el objetivo de este versículo es para que nos enfoquemos más en lo que hacemos, en lo que nosotros vivimos, en las cosas que realmente realizamos para Dios. Porque obviamente es muy fácil hablar, y eso es de las cosas más difíciles precisamente de predicar la palabra, es que hay que esforzarse por cumplir, porque todo lo que nosotros hablamos obviamente tenemos cuenta delante de Dios también. Pero no solamente nosotros, todos los cristianos, siempre que nosotros hablamos tenemos que tratar en lo posible que primero nuestros hechos nos respalden. No te preocupes por asombrar a la gente, no te preocupes por impresionar a las personas. Lo mejor que tú puedes hacer es
si vas a hablar, primero asegúrate de que lo que tú haces, primero ya haya estado respaldado por tu vida, por tu comportamiento. Esto no significa que usted no se pueda equivocar nunca. Esto no significa que usted no pueda hablar de la mentira porque usted ha mentido. Pero las personas deben de ver en ti alguien que realmente es ejemplar y tiene un esfuerzo realmente notorio por buscar la palabra de Dios. Nosotros los cristianos, hermano, usted quiere ser un cristiano de verdad, no seas una persona de solamente propuestas, sea una persona que lleva las cosas a cabo, no solamente una persona que tiene ideas, sino que luego hace que esas ideas se transformen en realidades. Yo soy una persona que todo el tiempo vive soñando con que sí, que esto me sería chévere que pasara eso, yo me imagino yo haciendo esto para Dios y yo haciendo lo otro, pero nunca pasa. Es mejor ser un hacedor. De nada sirve a nosotros llenarnos la boca porque hacemos esto o lo otro para Dios, pero luego cuando tú miras tu vida, ¿qué tan dedicado eres para Dios? ¿Qué tan entregado eres en tu iglesia, en lo privado también? ¿Qué cosas muchas veces le quitan el primer lugar a Dios? Porque en toda situación, llámese agenda, llámese tiempo, llámese esfuerzo, llámese prioridades, llámese metas, Jesús tiene que ser el lugar número uno. Y por eso en esta iglesia, hermano, siempre se le va a decir que es importante asistir a la iglesia. Hebreos 10:25, ¿sí? Salmo 133:1. Es importante ir a la iglesia. Tú tienes trabajo, se sabe que. Pero si tú por alguna razón en algún momento tú sabes que debes congregarte, pero prefieres otro plan, dices, no, yo no voy, tengo este otro plan, voy a hacerlo. Aunque tú no lo digas, aunque tú de pronto en tus labios tú pienses, yo estoy muy bien con Dios, lo que tú estás haciendo en ese momento es que tú indirectamente le estás diciendo a Dios, Señor, tú eres, en esta ocasión voy a ponerte en segundo lugar. Y sabemos que tarde que temprano podemos darnos un descanso, eso no tiene nada de problema. Pero el problema es cuando vivimos en esa constante. Cuando primero ponemos otras cosas y luego decimos, y el Señor. Al Señor déjame esto que sobró por aquí para Dios. Ya hice todo lo que yo quería, ya hice todo lo que. Ahora sí, un espaciecito que me sobró por aquí. Ahora sí, Dios, ahora sí que ya. ¿Sí? Eso no es tener el primer lugar. Entonces, tu vida tiene que reflejar actos. Debe reflejar acciones concretas que muestren que tú realmente, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de que tú realmente puedes ver, y Cristo puede ver en ti un deseo incansable por buscarlo, un deseo incansable por conocer a Cristo. Y tú dices, no, yo siento que no es suficiente, siento que tengo que hacer algo más. Hermano, nosotros aquí en la iglesia, por más que tú puedas ver que estamos entregados y que hacemos las cosas y que venimos temprano y todo eso, déjeme decirle, yo sé que más de uno acá lo ha experimentado. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos ejemplos de otros cristianos y de otras personas que buscaron a Cristo y sirvieron a Dios, nosotros vemos a ellos, nosotros vemos a Jesús y la sensación que todos tenemos es la misma, nos falta. Jamás considero yo que sería bueno que un cristiano va a decir, yo ya hago suficiente para Dios. Por más que usted nos pueda haber entregado a nosotros, por más que usted me pueda haber entregado a mí, créame que cuando yo leo la palabra, yo me doy cuenta de cosas que me faltan, yo me doy cuenta de cosas que no hago todavía, de cosas que necesito hacer. Y como la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si tú sabes que hay algo bueno que tú deberías estar haciendo, mejor que lo hagas. Mejor que lo hagas, mejor que respondas. No busques justificaciones.
No busques excusas. No busques una manera de tratar de hacer comprensible. Hazlo. Responde a lo que Dios te ha dicho que debes de responder. Responde a las cosas que Dios te ha dicho. No te quedes solamente en pensamientos. No te quedes solamente en, uy, qué chévere sería esto. Haz que realmente se haga real en tu vida. Tú dices, por ejemplo, uy, qué chévere sería establecer un hábito de oración. No te quedes diciendo. Haz que eso se vuelva real en tu vida. No te quedes solamente pensando en planes y en cosas. Realmente tienes que luchar. No seamos personas, hermanos, de meramente palabras, de meramente pensamientos, ideas, de sentir, sino que realmente seamos cristianos de hábitos, cristianos que, bueno, usted de pronto de la noche a la mañana no va a desarrollar hábitos para la obra de Dios, está bien, pero que Dios pueda ver en ti un esfuerzo para que eso se cumpla. Que Dios pueda ver en ti una incomodidad cuando pasan y no lees la palabra de Dios. Que tú puedas sentir esa incomodidad, y si por alguna razón no la sientes, si te sientes muy cómodo hallándole a Dios, si te sientes muy cómodo cuando no cumples a Dios, cuando sabes lo bueno y no lo haces, si por alguna razón te sientes muy cómodo, pídele a Dios que te incomode, porque no está bien sentirse tranquilo cuando nos falta. Y déjenme decir una cosa, hermano, siempre nos falta. No digo que tenemos que vivir angustiados, porque la paz de Dios está con nosotros, pero siempre está en nosotros ese deseo de hacer más para Dios, de buscar más para Dios. Y si por alguna razón, hermano, usted no lo siente, pídaselo a Dios, porque si tú eres cristiano, hermano, el Espíritu Santo debería estarte pillando hasta que no soluciones esos asuntos. No seamos como estos luchadores que hablan y al final les dan una paliza. Hablan y hablan, luego los noquean. Yo te me acompañé, sigamos donde estamos, en Mateo 26, 36, vamos a leer hasta el 45. Estamos todos ahí para que leamos todo ese fragmento. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. El versículo del mensaje hoy se llama la copa, ya Marco, ¿qué? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y quiero hacer un alto ahí. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que nos muestra a nosotros y que me hace sentir a mí también que a veces nos falta. Ten en cuenta lo que dice en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, imagínense, para Jesús le estaba diciendo a él, le estaba dando a entender que una hora le parecía muy poquito. Una hora de oración para Jesús le estaba pareciendo como que es que, hombre, ni siquiera una hora. Y eso nos hace pensar a nosotros: ¿qué tanto estoy orando? ¿Qué tanto tiempo estoy pasando en oración? ¿Qué tanto tiempo le aparto a Dios para hablar con Él? Para ponerle mis situaciones a Él y los planes que tengo, los proyectos que tengo, ponerlos delante de Dios. ¿Qué tanto tiempo estoy sacando para pedirle a Él, para agradecerle? ¿Sí? Porque imagínense, si a Jesús le pareció un poquito una hora, ¿qué pensará de los que no quieren orar ni media hora, ni 15 minutos, ni 10 minutos? ¿Qué pensará Jesús de los que no oran?
sino cuando están en la iglesia. ¿Entiende? Esa es de las cosas que lo hacen pensar a uno y le hacen a uno siempre tener esa sensación: tengo que buscar más a Cristo, tengo que pedirle a Dios que me ayude a cambiar más, que me ayude a establecer estas cosas en mi vida, que quebrante el orgullo mío, que quebrante la altivez mía, la ira, la tristeza, etcétera, etcétera. Versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. O sea, lo mismo, pasa de mí esta copa. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. O sea, les vio ya que definitivamente no iban a orar y les dijo: saben que duerman. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. De este pasaje podemos sacar muchas cosas. Vamos a enfocarnos en esta noche en lo que tiene que ver la copa. Dice que la expresión de pasa en esta copa es una expresión que se utilizaba para decir: uy, ojalá no me pase eso. O sea, que tú puedes estar hablando acerca de una tragedia, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en Venezuela, del terremoto y todas esas cosas que están pasando. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Pero si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en esa época y quisiéramos decir: ojalá no nos pase eso a nosotros, a Colombia, diríamos: páseme esa copa. ¿Sí? Esa es la expresión que Jesús estaba usando. Entonces, cuando Él usa esa expresión, lo que quiere decir es como quien dice: la bebida que está en esa copa, Él no la quiere beber. Y la mayoría de estudiosos en lo que concuerdan es que la copa hace referencia a la ira de Dios, a la ira acumulada de Dios por todo el pecado. Todo el pecado de toda la humanidad, desde el principio, desde Adán y Eva, desde Caín, desde todos los que pecaron cuando hubo el diluvio, de todas las aberraciones que hizo Sodoma y Gomorra, todas las cosas que pasaron y de las desobediencias que hizo Israel, todas las cosas que hemos hecho nosotros y hará el ser humano a futuro. Imaginen todas las aberraciones que ha hecho el ser humano. Entonces, esa ira de Dios se ha venido y se venía acumulando, ¿sí? Prácticamente lo que estaba ocurriendo es que todo el pecado concentrado de toda la humanidad estaba en esa copa de Jesús, simbólicamente. ¿Sí? Y Jesús tenía que tomarla. Y no era algo fácil, porque hasta acá el versículo nos está diciendo acá al principio, en el 36, que Él estaba angustiado. El 36, no, en el 31. Bueno, dice que en el 37, perdón, Él estaba entristecido y angustiado en gran manera. O sea, Él sabía que lo que tenía que enfrentar era grande. No era solamente que Jesús iba a recibir el castigo de los romanos y de los fariseos y todos los golpes que le dieron, sino que la ira de Dios por el pecado, toda esa ira de la justicia de Dios, porque recordemos que Jesús, Dios también es ira, o sea, Dios también es fuego consumidor, pues. Él también se ira, ¿no? En toda la palabra de Dios. Imagínense toda la ira acumulada y de repente todo eso tiene que caer sobre Jesús. Y no es lo mismo la ira del ser humano, pero que caiga sobre una persona la ira de Dios mismo, el mismo creador, debe ser una cosa terrible. Y me imagino que no solamente era un dolor físico que Jesús iba a sentir, sino también un dolor emocional. No me imagino la angustia que
él sentía antes de. Es mañana, sí, es mañana, ya mañana me entrega, ya mañana me va a tocar todo ese dolor y todo eso. Imagínense, si nosotros a veces algunos se asustan porque van a ir al doctor. Ahora imaginémonos todo el dolor que Jesús iba a soportar. Él sabía, no le estaba diciendo, Señor, si es posible, si hay alguna otra forma, si hay alguna otro modo en el que de pronto se puedan hacer las cosas diferentes, que no me tengan que matar a mí, que no tengan que torturarme. Pero Dios tenía que hacer justicia. Dios no podía agarrar todos sus pecados sin justicia. Entonces lo que Dios tenía que hacer es que esa ira de Dios o caía sobre Jesús o caía sobre todos nosotros y la humanidad desaparece. Y si no desaparecemos nos vamos todos al infierno, porque todos hemos pecado. Entonces eran dos opciones. Y Jesús hubiera podido decir, no Señor, esa gente tan pecadora, esa gente tan mala, ¿qué vamos a andar perdonando a todos estos desagradecidos que los creamos, les dimos todo, les dimos la bendición de poder existir, les dimos todo, y estos lo único que han hecho es romper las leyes que le hemos puesto? Jesús hubiera podido pensar eso, pero Jesús llegó y dijo, no, yo tomo el castigo, yo recibo toda la ira que usted tiene, Señor, toda la ira que el Padre tiene, la recibe. Y lo clave de eso es que si Dios llega y ya suelta toda su ira sobre Jesús, y al final, como él dice, consumado es, ya la ira ya no queda ninguna ira. Ya la ira de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, quedan sobre Cristo. Y por eso es que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y hablamos y le oramos en el nombre de Cristo, Dios no nos está viendo a nosotros, hermano. ¿Usted cree que nos morimos? Cuando nosotros vamos y nosotros vamos en el nombre de Jesús, Dios puede ver al Hijo en nosotros, pero no por lo creíbles que nosotros seamos, sino que nos puede ver directamente como hijos, porque todo el castigo y todo el pecado por el que nosotros debiéramos pagar ya está saldado, como dice el versículo, ya consumado es, ya. Entonces cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, recuerda que nosotros lo único que recibimos cuando hablamos y oramos con Dios es el perdón de Dios, es el amor de Dios. Nosotros hablamos con Dios y Dios nos ve a nosotros con esa tranquilidad de que somos sus hijos. Obviamente, Él no obligó a las personas, y aquellos que no quisieron refugiarse bajo Cristo, pues bueno, ¿entienden? Ahí sí la ira les va a caer a ellos. Y esa es lo que la palabra de Dios dice también, la ira venidera. Cuando ya Jesús viene por segunda vez, haga cuenta, no sé si usted leyó las plagas, cuando habla de la plaga de los primogénitos. Todos los primogénitos, o sea, los primeros hijos, en ese entonces, iban a morir por castigo de Dios. ¿Sí? Y los únicos que iban a salvarse eran los que tenían la puerta con una señal, si no se me era con sangre, si mal no recuerdo. Y todos los que tuvieran esa señal y estuvieran dentro de su casa, iba a venir todo ese castigo, todo ese fuego, y solamente se iban a salvar los que estuvieran cubiertos, los que estuvieran en esa señal. Ahora, no estamos hablando aquí de que vamos a poner señales en las puertas y no vamos a poner cruces en las puertas y nada de eso no nos va a ayudar. Lo que esto quiere reflejar es que cuando nosotros somos protegidos por la sangre de Cristo,
Protegidos porque Jesús ya se tomó la copa de la ira de Dios. Llega ese día en que vivos y muertos se presentan delante de Dios. Viene la ira de Dios con todo, a llevarse al infierno los que, ¿entienden? Pero a salvar a aquellos que estamos protegidos por la sangre de Cristo. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo y sabemos que Él nos puede salvar y que Él es la única esperanza que nosotros tenemos, va a ser como en ese entonces. Todos los que tenían la señal se salvaron, pero los que no. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, viene con todas. Imagínense un fuego pasando por todo el mundo, una cosa catastrófica, pero nosotros protegidos por la sangre de Cristo, nosotros seguros por Cristo. Y eso es algo muy impactante. Nosotros, por ejemplo, si usted, por ejemplo, tuviera una hija, o los que no tienen, pues, imagínese que de repente alguien acaba con la vida de su hija. Y imagínese la ira, ¿no? La rabia de eso, ¿no? De que eso haya pasado. Pero imagínese que usted está enojado con todo lo que pasó y no puede ser que esa persona haya sido eso, donde yo lo encuentre, pero de repente usted va caminando por la calle y se lo encuentra. Yo no me imagino los que tienen hijas o hijos también. No me imagino la reacción de un ser humano. Tiene que tener una resistencia muy increíble para decir que no va a responder. Yo creo que la ira acumulada que tiene esa persona tan increíble es que lo acaba a palo. ¿Sí? Mejor dicho, lo deja hasta que, mejor dicho. ¿Sí? Haga de cuenta eso. La ira de Dios es precisamente eso. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo así que Dios ha irado? Dios tiene ambas cualidades, ambos aspectos en su carácter, ¿sí? Él siempre nos ha enseñado que el amor de Él es más grande que su ira. Sí, siempre nos ha enseñado eso. Pero Él también tiene su ira y Él, como es justo también, eso es otra característica de Dios, Él tiene que hacer pagar al que merece. ¿Sí? Ejemplo, la palabra de Dios dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido. Usted mintió, usted desobedeció a los padres, su castigo. Entonces, Él es justo, tiene que ser pagado. Y por eso, esa justicia que no es como la del mundo, porque el mundo se deja sobornar, el mundo se la pasa, pero Jesús hace justicia limpiamente. Y tal como tiene que hacer pagar, hace que pague. Por eso, alguien tenía que pagar el precio. Y gracias a Dios y gracias a Cristo, no cayó sobre nosotros. Y gracias a Dios no está sobre nosotros. Nuevamente, retomando el tema, por ejemplo, del terremoto, nosotros vemos lo que pasa, pero en realidad lo que eso ocurre es algo que ocurre bien interno, bien debajo de la tierra. Hasta el momento el ser humano prácticamente no ha podido fotografiar una placa tectónica porque eso es algo muy profundo, como hablando de kilómetros. Y a medida que la tierra se va moviendo, haga cuenta que es como una fuerza que se va acumulando, ¿sí? No sé si usted alguna vez ha visto esas reglas que son un poquito como elásticas. Si usted llega a la tensa, y en un momento llega que cuando la suelta, pues suelta toda la fuerza, ¿me entiende? Pues básicamente eso es lo que está ocurriendo. Se acumula una fuerza debajo de la tierra hasta que en algún punto se suelta. Y ahí es cuando se sacude la tierra y vuelve a pasar lo que pasa.
Ahora, es exactamente lo mismo. Usted se imagina, si Dios es justo, usted se imagina qué estará Dios pensando de todas las cosas que está haciendo el ser humano ahorita mismo, de todas las burlas que están haciendo, de todas las cosas que hacen en contra de las iglesias. Usted se imagina qué estará pensando Dios de todos aquellos a los que les predica y rechazan el mensaje. ¿Usted imagina qué estará pensando Dios de todos aquellos que apoyan, hacen daños y todo ese tipo de cosas? Todo tipo de desastre y de rechazos que le hace el ser humano a Dios. ¿Usted se imagina toda esa sed, ese deseo de hacer justicia de Dios? Y el Señor ahí reteniéndose y esperando a que se salven la mayoría posible, los que obviamente Él ya sabe quiénes son. Pero él reteniéndose porque si Él la suelta temprano, pues, ¿me entiende? Pero Él todavía está guardando tiempo para que nos arrepintamos, para que no seamos personas de palabras, sino de acciones. Dios está esperando ahí, está reteniendo su ira, pero así como el terremoto, ¿entiende? Que en cualquier momento, y hay segundos para reaccionar. Cuando venga Cristo, déjeme decirle, no hay segundos para reaccionar. Es lo que fue, bueno. Lo que hiciste con tu vida desde que lo conociste, obviamente, ya de ahí para allá. Desde el momento en que tú escuchas la palabra, desde ahí empieza a contar. Desde ahí empieza el Señor a mirar. Y así mismo nadie se lo espera. De repente llega. De repente, por alguna razón, el momento en que Dios lo considere justo y lo considere correcto, toda esa fuerza de toda la ira de Dios, algo que nunca hemos visto, se suelta. Imagínense la humanidad, yo no me imagino, ¿sí? Pero no es para que tengamos temor, no es para que tengamos miedo, sino para que nos agarremos de Cristo, nos aferremos a buscar a Cristo. Así como cuando una persona sabe que, por ejemplo, se va a venir el edificio encima o algo así y logra estar en la calle, esa persona se aferra a donde sea que esté afuera y dice: yo aquí no me muevo. ¿Me entiende? Porque sabe el peligro que hay. Y nosotros tenemos, como la palabra de Dios dice, una torre fuerte, una torre segura, la roca firme, como cantamos en la mañana. Nosotros, la única seguridad que nosotros tenemos es en Cristo. Es ese lugar seguro en el que nosotros vamos a estar y no nos va a pasar nada, eternamente hablando. ¿Sí? Cuando llegue ese día, viene la ira de Dios y nosotros tranquilamente, seguros, porque estamos en Cristo. Entonces esto no es para que tengamos temor ni para que tengamos miedo, esto es para que antes tengamos seguridad. Pero con urgencia, usted se aferre a Dios, usted se aferre a Cristo. La gente confiada, la gente que se confía es la que pierde. ¿Sí? En estas situaciones y estas catástrofes que estamos viendo, hay mucha gente confiada que lastimosamente se pierde también. Gente que está por allá en el 6º o 5º piso y el terremoto y no va a pasar nada, pasa la catástrofe. ¿Sí? Gente que se confía y dice: no, yo no soy tan acérrimo a Dios, no soy tan aferrado, yo no soy tan religioso. Hermano, con todo el amor del mundo se lo digo, sígase confiando. Sígase confiando y vea, yo no me lo deseo. Porque ni siquiera todas estas catástrofes y todo lo que hemos visto se compara con ese día. Y lo mejor que nosotros podemos hacer, hermano, no confíe.
no dé por sentado nada. No dé por sentado que ya la hizo con Dios. Siempre esté buscando la forma de hacer más, de buscar más a Dios, de pedirle más a Él, de que la relación con Cristo cada vez sea más intensa, sea más fuerte. Ay, es que yo ya llevo tanto tiempo en Cristo, más fuerte todavía, no terminaremos. Ay, pero es que yo ya oro y ya hago eso, no, más fuerte todavía. Yo ya leo tanto, ya leo más. Busca más a Dios. Y si hay obstáculos o cosas que le estén impidiendo, pídeselo a Dios. Él moverá lo que sea necesario para que todo se pueda dar. Pero pidámosle a Dios con urgencia. No te conformes. No te conformes como en la antigua iglesia cuando éramos católicos, el dominguito. Con amor se lo digo, hermano. No nos conformemos con esas cosas. No nos quedemos pensando en la vieja naturaleza. No te confíes con lo mínimo para Dios y luego quieres esperar lo máximo de Dios. Entrégate lo más que pueda, hermano. Yo, como ejemplo me pongo, yo no soy más que nadie, pero uno siempre se va a la palabra de Dios. Si usted la lee, si no la lee, háganlo, dése cuenta. Usted empieza a ver a Jonás, empieza a ver a Daniel, Job, cómo servía esta gente a Dios. Usted dice, Dios mío, falta mucho, y gracias a Dios no es por obras, porque yo no lo alcanzo, ¿sí? Pero tengo que estar siguiendo ese ejemplo todo el tiempo todavía, porque ese deseo tuyo de querer buscar a Cristo con mayor intensidad es de las pruebas más claras de que tú realmente conoces a Cristo. Si por alguna razón tú no conoces a Cristo lo suficiente, estás totalmente calmado, relajado, sintiendo que yo así estoy bien, hermano, preocúpate y pídele a Dios que ponga ese deseo incansable de buscarlo. Y déjeme decirle que a pesar de que es un deseo, de que es la única preocupación válida, al mismo tiempo es algo tranquilizante, ¿sabes? Es algo que da mucha paz. Y es algo, ¿sabe por qué? Porque cuando usted está entregando a Dios, se está aferrando a Dios, usted está haciendo la cosa más importante que un ser humano puede hacer en la tierra. Cuando usted se entrega a Cristo, cuando nosotros lo buscamos de todas las formas posibles, estamos haciendo lo mejor que alguien puede hacer. Estás haciendo lo más importante. Yo sé que hay cosas muy importantes que tienes que hacer en tu vida, pero eso es lo más importante. No hay absolutamente nada que pueda quitarle ese primer lugar a Dios. Entonces no pienses que estás perdiendo el tiempo cuando decides sacar tiempo para Dios. No pienses que estás perdiendo el tiempo cuando decides sacrificar algo para Dios, cuando decides sacrificar tiempo, finanzas, fuerzas, pensamientos, incluso noches en las que de pronto te trasnoches orando, lo que sea. No pienses que estás perdiendo el tiempo, porque todo eso, dice la palabra de Dios, que todas esas cosas, incluso lo que sufrimos por buscar a Cristo, porque muchos aquí yo sé que han sufrido por seguir a Cristo, y dice que ni siquiera su sufrimiento y todo se van a comparar con la gloria venidera. La bendición y el precio tan grande que nosotros vamos a tener el día que Jesús nos reciba en el cielo, limpios de pecado, limpios, puros, totalmente por Cristo. Esa bendición de no tener amargura nunca más, no tener tristeza nunca más, de no tener ninguna pena, ningún dolor, absolutamente nada. Esa bendición, hermano, usted va a poder ver todo lo que usted tuvo que luchar por Cristo, y usted va a decir, eso no fue nada. Y va a pensar que todo lo que usted hizo por Cristo, y todo ese esfuerzo, y todas las veces que usted se humilló, y todas las veces que usted arrojó el orgullo y lo empujó hacia el piso y lo aplastó, todas esas ocasiones valieron la pena.
Por eso, a pesar de todo, hermano, a pesar de que tenemos nuestras vidas cotidianas y tenemos tantas cosas que hacer, no importa, hermano, lo primero tiene que ser Dios. Lo primero tiene que ser Jesús. Lo primero. No hay una cosa, hermano, que alguien pueda nombrarme que sea más importante que tu búsqueda de Dios. Hermano, y que este mensaje no sea solamente algo que escuches, te suene bien o te suene mal. Nuevamente, que puedas ir más allá de las palabras y que esto se haga real en tu vida. Si tú obedeces lo que la palabra de Dios nos muestra, hermano, tú no estás obedeciendo a mí, no estás obedeciendo a ese compañero cristiano, estás obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Bueno, un fuerte aplauso a Dios esta noche. Invito a que incline su rostro en respeto a Dios, en respeto